Mateo capítulo 24. Ese capítulo sumamente interesante. Básicamente el desarrollo de ese capítulo estuvo sostenido sobre una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús acerca del fin del tiempo. Y Cristo le da una lista de eventos y comienza con un evento, comienza con algo que resulta hasta interesante. Y voy a leerlo. Los discípulos le preguntaron, versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de qué? Del mundo. Jesús comienza diciendo, mirad que nadie os engañe. Cualquiera piensa que Cristo iba a comenzar diciéndole una señal muy preponderante, muy grande. Y Cristo lo que le dice, mirad que nadie os engañe. Y luego entonces hace una lista larga de eventos que están relacionados detrás del engaño. Pero yo quiero leer el versículo 44. Quiero leer el versículo 44. Después de Cristo dar esa lista de eventos que iban a caracterizar su segunda venida, entonces el versículo 44 dice lo siguiente. Y escuchen el versículo 44. Por tanto, ¿qué es ese por tanto? Ese por tanto, ¿qué es? Por tanto. Recordándole una advertencia, una remembranza, por tanto. Entonces dice, por tanto, a vosotros, por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a leer otra vez el versículo. Por tanto, también a vosotros os digo que estad como apercibidos o estad preparados. ¿Por qué Cristo le dijo, por tanto, a vosotros también digo? ¿Por qué? Porque podían estar en el peligro, o estaban en el peligro, de pensar que porque Cristo le está descifrando los eventos del tiempo del fin, ellos están exentos de estar apercibidos. Es como que le estemos diciendo, o poniendo algunas limitaciones a algunas personas que están dentro de nuestra casa. Pero los hijos están oyendo. Y entonces el padre se voltea y dice, también a ustedes les digo, para que no vayan a pensar que están como exentos. Así que Cristo, después de decir todas las señales, dice, por tanto a ustedes, yo les digo, a ustedes está como apercibidos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que no pensáis. Teniendo este versículo como plataforma, yo quiero hacer un paralelo en esta tarde con el Israel de ayer, el Israel
de ayer y el Israel de hoy. Porque todas las señales que Cristo dijo anuncian que nosotros estamos cerca de la venida del Hijo del Hombre. Todas. Estamos cerca de nuestra liberación. Estamos cerca de Cristo venir a buscar a su pueblo. Muy cerca estamos, muy cerca. Y a medida que nos acercamos, Satanás está trabajando para que nosotros no percibamos y también para que no seamos liberados. Yo quiero ver la historia de Israel en el pasado para poder entender la historia de Israel en el presente. Y vamos al libro de Esther. El libro de Esther. No vamos a narrar toda la experiencia del libro de Esther, aunque es corto, pero es importante que nosotros sepamos que el pueblo de Israel en los días de Esther todavía estaba dentro del cautiverio, pero estaba próximo a llegar a la liberación del cautiverio que habían tenido durante casi 70 años. El pueblo de Dios estaba casi al ser liberado. Vino Ciro, vino Darío, y entonces vino Jerje, el hijo de Darío, que lo sustituyó en el imperio, a quien nosotros conocemos en el libro de Esther como el rey Asuero. Era Jerje, el hijo de Darío. Dios estaba casi al liberar a su pueblo. Bueno, lo que sigue la profecía de los 2300 días o 2300 tardes y mañana o años, se darán cuenta que la orden de la liberación de Israel fue dada en el 457. 457 se le dio la orden de liberación para que Israel saliera de su cautiverio, para que fuera liberado. Cuando sucede esto que vamos a narrar, sucedió unos 17 años antes del pueblo ser liberado. ¿Qué sucedió justo 17 años antes del pueblo ser liberado? Vamos a leerlo. ¿Qué capítulo? Esther, capítulo 3. Ustedes conocen la historia. Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 3. Y dijo Amán al rey Asuero. Es importante que entendamos que Amán era la mano derecha ¿de quién? Del rey Asuero, o del rey Jerje. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, dividido entre todas las provincias de tu reino. Y escuchen cuál era la maldad de ese pueblo que estaba en todas las provincias de su pueblo, de su reino. ¿Cuál era la maldad? Léanla. Sus leyes. Que no guardan. ¿Cuál era la maldad? Dice, sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Sus leyes son diferentes. Y no observan la ley de qué? Del rey. El pueblo estaba casi al ser liberado. Casi al ser liberado. El Señor estaba ya proponiéndose sacar a su pueblo del cautiverio y llevarlo de vuelta a su tierra. Y antes de que llegara la liberación, Satanás instigó en una mente maestra un plan para destruir al pueblo, para que el pueblo no alcanzase su liberación. Próximo.
17, 13, 14 años antes. Esta mente maestra diseñó un plan para destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Leo, sus leyes son como diferentes. Y vamos a comenzar, por favor, vamos a comenzar en esta tarde a anotar. Sus leyes son diferentes. ¿Qué más? Y no observan las leyes del rey. Y no observan las leyes del rey. Y al rey en nada le beneficia dejarlo ¿qué? Vivir. Hay que hacer ¿qué? Matarlo. Hay que matarlo. Hay un pueblo, hermana Socorro. Hay un pueblo que sus leyes son diferentes. No visten igual que nosotros. No comen lo mismo que nosotros. A sus hijos dije que no hay que mandarlo a las escuelas públicas. No comen la misma comida. No van a fiesta. Di que el matrimonio homosexual es pecado, dice ese pueblo. Ese pueblo exalta la ley de Dios. Ese pueblo anuncia que el papado es el cuerno pequeño, que es el poder enemigo de Dios aquí en la tierra. Ese pueblo, tú dices que es el día domingo, día de descanso, y ellos dicen que es el sábado. Tú no lo ves en las fiestas carnavalescas, en las fiestas que hacen en los pueblos. Tú no lo ves, es un pueblo distinto, su ley es distinta. Todo lo de ellos es distinto. Y el pecado era que eran diferentes. Y entonces vino el consejo. Al rey no le conviene dejarlo que vivir. ¿Detrás de quién estaba detrás de esto, hermano? Amán. ¿Y detrás de Amán quién estaba? ¿Ah? ¿Y detrás del rey quién estaba? Satanás. Y el pueblo estaba próximo. Unos años después, ya el pueblo iba a ser liberado, iba a salir de la esclavitud. Y el Señor lo iba a liberar. Y antes de que fueran liberados, Satanás dijo, tengo que idear un plan para destruir este pueblo. El versículo 9 dice, si place al rey, escríbase que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo la plata la plata propuesta sea para ti y asimismo al pueblo, para que haga de él lo que bien te pareciere. Hermanos, el pueblo de Dios, nosotros, los hijos de Dios, estamos próximos a ser liberados de esta tierra. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Yo creo que el pueblo de Dios está próximo a ser liberado. Pero hay un paralelo entre la realidad de la liberación del pueblo de Dios de ayer y la realidad del pueblo de Dios de hoy. No piensen ustedes que vamos a salir ilesos. No piensen ustedes que vamos a salir cantando gloria a Dios en las alturas. No pensemos que vamos a salir sin ser notados de este planeta. Hay toda una estrategia planificando la destrucción del pueblo de Dios, porque estamos próximos a ser liberados. Y antes de la liberación hay una gran conspiración.
Yo quiero leer un poco más adelante. Un poquito más adelante. Quiero leer en el versículo para que ustedes vean el odio que Satanás inspiró. Amán es exaltado, el rey lo pone en un pedestal alto, pero él no estaba satisfecho. Dice el versículo 13 del capítulo 5, mas todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Versículo 14. Y le dijo Ceres su esposa y todos sus amigos, hagan una horca alta de 50 codos mañana y di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y el consejo agradó a Amán e hizo preparar la horca. Así que Amán no tenía intención de dejar a nadie vivo, ni siquiera los que estaban cerca del rey. Yo no sé si a usted le parece esto a lo que aparece en Apocalipsis capítulo 13. La ley que va a ser dada, el ultimátum de Satanás para el planeta, que va a ser dado, según está revelado en Apocalipsis capítulo 13, ¿a cuántas personas va a incluir? A todos. Nadie se va a escapar porque tenga posición económica, porque tenga fama, porque tenga riqueza, porque esté conectado. Nadie se va a salvar. La ley va a incluir a todos. Así que, hermanos, Mardoqueo estaba ahí en su actitud de fidelidad como representante del pueblo de Dios, en el anillo palaciego del rey Asuero. Sin embargo, él también era odiado y era uno de los que estaba en la lista para ser destruido en esa planificación que había hecho Amán contra el pueblo de Dios. Y esta historia es muy interesante, y la manera dramática como Dios trabajó para liberar a su pueblo. Y yo quiero leer en el versículo 6 algo interesante, me resulta interesante el versículo 12. Ustedes conocen la historia. Esther hace un banquete, invita a Amán, invita a toda su gente. Amán también está ahí. Él pensó que iba a ser honrado en el banquete. Dios providencialmente preparó todo un escenario, un favor que Mardoqueo había hecho a favor del rey, se había olvidado. En ese momento el Señor se lo recuerda. El libro es interesantísimo. Pero yo quiero leer lo que aparece en el versículo 12. Dice, después de esto, después de ese banquete y de toda esa trama, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey y Amán se fue corriendo a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Quien fue puesto en el pedestal alto fue Mardoqueo, y Amán se fue triste y se fue a su casa otra vez a hablar con Ceres, su esposa, a hablar con sus amigos. Ahora miren lo que dice aquí. Contó luego Amán, versículo 13, a Ceres su esposa y a todos sus amigos y a todo lo que había acontecido. Y le dijeron sus sabios y Ceres, su esposa. Escuchen este versículo. Si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de la simiente de los judíos, no lo vencerás. Si Mardoqueo, delante de quien tú has comenzado a caer, es judío, no lo vencerás. No lo va a vencer. Dice aquí,
antes caerás por cierto delante de él. Y dice el versículo 14, aún estaban ellos hablando hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para hacer venir a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Este versículo me llama la atención. Me llama mucho la atención este versículo, porque todo el Hijo de Dios que sea fiel en este tiempo del fin va a tener una protección especial de parte del Señor. Y eso es lo que evidencia este versículo. Si delante de quien tú estás tratando de luchar es contra el pueblo de Dios, contra el remanente de Dios, tú no vas a poder, porque el Señor va a obrar poderosamente para libertar a su pueblo. Sin embargo, antes de esa liberación va a haber un plan. Va a haber un plan. Yo voy a leer lo que dice Elena de White, porque la historia de Esther es muy interesante, ustedes la han leído, y solamente queríamos extraer algunas cosas y otras cositas más que quisiéramos ver. Lo que la sierva del Señor dice de esto. Porque estamos cerca de nuestra liberación. Miren lo que dice. Lo que dice la sierva del Señor aquí. El decreto que ha de promulgarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. El decreto que se va a promulgar contra los hijos de Dios, contra nosotros, si somos fieles, en este tiempo va a ser muy parecido al que promulgó Amán en el tiempo de Asuero. Muy similar. Va a haber un día, va a haber una hora, va a haber un plan, va a haber un proyecto. Hermanos, permítame ponerlo de esta manera a ver si lo entendemos. Yo no sé cuántos de ustedes piensa en cómo llevar el evangelio a las almas, si está pensando cómo hacer para que otros se salven, para que las almas sean afectadas, para que otros conozcan el evangelio. Hay muchos hijos de Dios, y yo espero que cada uno de ustedes puedan estar ahí, que viven calculando cómo yo puedo afectar a otro para que conozca el evangelio. Ahora ustedes lo ponen inversamente proporcional. Hay gente en este mundo planificando la muerte y la destrucción del pueblo de Dios y de la humanidad. Así como usted ve que hay un grupo de gente en diferentes partes, hay un grupo de personas, hay personas en diferentes partes, ¿qué vamos a hacer para una campaña evangelística? ¿Qué hacer para llevar una campaña de salud? ¿Qué vamos a hacer para que los jóvenes se salven? ¿Qué vamos a hacer orando, planificando? De la misma manera hay gente que va a su trabajo diario, a su oficina, y en su oficina lo que están es calculando y lo que están es desarrollando proyectos para destruir la humanidad. Nosotros no lo vemos ni lo creemos, porque parece ser muy cruel. Pero de la misma manera que la presencia de ustedes aquí llevó todo un engranaje de cálculo, planificación, llamada, que si pueden venir, que cuándo pueden venir, que cómo lo vamos a hacer, orando por este evento, planificando, llamando, Tony, haciendo diligencia, solo para tenerlo a ustedes aquí y que podamos compartir durante esta semana la palabra de Dios, que los jóvenes puedan salir animados a seguir en los caminos del Señor, que podamos fortalecernos. De la misma manera, hay gente planificando la destrucción del planeta. ¿Saben ustedes eso? Hay gente permanentemente organizando proyectos de destrucción masiva. Hay gente planificando cómo suprimir, cómo coartar, cómo destruir la humanidad, cómo desestabilizar la economía. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos a esto. Y por eso la señora White dice que va a ser muy parecido
al tiempo del rey Asuero, el decreto que se ve en este tiempo del fin contra el pueblo de Dios. Muy parecido. Hay gente que está planificando y organizando eso. Y nosotros pensamos que las cosas pasan de forma accidental. Todo responde a una agenda diabólica para destruir al planeta y para destruir a los hijos de Dios. Muy pronto el pueblo de Israel iba a ser liberado. Y el Señor suscitó un hombre enemigo con influencia. Y Amán no era un hombre cualquiera. Amán tenía el anillo del rey. ¿Sabían ustedes eso? El anillo del rey estaba en los dedos de Amán. No era un hombre cualquiera. Era un hombre de dinero y de influencia. Y Satanás despertó un odio hacia el pueblo de Dios para planificar un día, una hora. Y no vamos a entrar en detalle en el libro de Esther porque es muy interesante este libro, demasiado interesante, y es un paralelo de lo que va a pasar en el tiempo del fin con el pueblo de Dios. Pero se escogió un mes y un día. Dice el día 13 del mes 12, ¿por qué cogieron el día 13? Todo eso tiene su importancia. El día 13 es un día de superstición, de mal agüero. La gente que hace brujería, la gente que trabaja con Satanás usa mucho el día 13. No es un accidente. Y el día 13 del mes 12 se cogió esa fecha para destruir al pueblo de Dios, eliminar al pueblo de Dios. Miren lo que dice Elena de White. Miren lo que ella dice. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a ¿quién? A Dios. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que perseveraban, preservaban el conocimiento del Dios verdadero. Aquí vemos un asunto de adoración. Aquí vemos un asunto de reverencia. Aquí vemos un asunto de adoración. Quería que le adorase. Amán quería que se le adorase. Todo el mundo se postraba delante de Amán. Y él veía a un vigilante, un watchman, un hombre sin importancia, que está a la puerta del rey y dice, pero es que todo el mundo se me postra. Y este vigilante, en mi país, las personas que son vigilantes no son consideradas como un empleado de prestigio. La gente que vigila, la gente que son vigilantes. Así que Amán estaba como un vigilante cualquiera, a Mardoqueo un vigilante cualquiera, y Amán decía, ¿por qué que no se me postra? Acuerden que hay un problema de adoración envuelto en el tiempo del fin, hay un problema de adoración. El mundo está envuelto en un problema de adoración en este tiempo del fin. Y como Satanás sabe que el pueblo de Dios está casi a ser liberado de esta tierra, él está trabajando para que se dé el decreto. Voy a leer este párrafo. Miren lo que dice aquí. Por sus maquinaciones fueron derrotadas, por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles que son poderosos en fortaleza fueron comisionados para que protegiesen al pueblo de Dios. Y las maquinaciones de sus adversarios cayeron sobre sus propias cabezas. El mundo protestante de hoy, escuchen, el mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. En el pequeño grupo que guarda ¿qué? El sábado. ¿Y por qué pequeño grupo? Yo quiero hacer un poquito de énfasis en esto, a manera de concluir en esta tarde. ¿Por qué un pequeño grupo?
ante la existencia de 7.000 millones de personas que pueblan el planeta, ¿qué somos los guardadores del sábado? Para oponernos a todo el planeta y para que nuestras leyes sean diferentes. La señora White dice en el libro Maranatha, en el matinal Maranatha, algo muy interesante. Ella dice que los impíos en el tiempo del fin se van a acercar al pueblo de Dios y le van a decir: ustedes son diferentes a nosotros, no tienen nuestras costumbres, no comen la misma comida que nosotros comemos, sus hijos no son igual que los de nosotros, no. Ustedes no están en armonía con lo que piensa todo el mundo, están en contra de la homosexualidad, están en contra del domingo, están en contra de la falsa educación. Si se enferman no quieren ir a los médicos, no quieren usar drogas. El hermano White dice que los impíos dirán: ustedes o aceptan nuestras costumbres y prácticas o se tienen que salir del mundo. No va a ser algo voluntario. Los impíos van a decir: ustedes aceptan nuestra costumbre. No sé si ustedes están percibiendo lo que está pasando. En mi país han sucedido unos cambios dramáticos en los últimos 15 años que yo he quedado muy asombrado. Un paísito conservador y me he quedado asombrado. En este momento, los padres dominicanos que no mandan a sus hijos a las escuelas, el gobierno se lo está quitando. Porque es obligado que hay que mandarlo a las escuelas. No es opcional. No es opcional. En mi país ha sufrido un cambio moral extraordinario. Esa islita, una pequeña isla de 10 millones de habitantes. Yo recuerdo en mi país cuando yo era muchacho y vi el primer homosexual que hizo el barrio. Y ahora ya hay manifestaciones homosexuales y el gobierno guarda silencio, las autoridades guardan silencio. Y todo el que se oponga a eso está incluido dentro de ese grupo, dentro de ese pueblo, que no tienen nuestras propias leyes, nuestras propias costumbres y que no le conviene dejarlo vivir. ¿Y saben por qué Satanás va a hacer eso? Porque antes de la liberación del pueblo de Dios, cada vez que Dios va a liberar a su pueblo, Satanás trabaja para que no sea liberado o para destruirlo antes de la liberación. Y por eso está avanzando todo lo que usted y yo estamos viendo que está avanzando. Miren lo que dice Elena de White en otro texto. Miren lo que ella dice. Y quiero terminar con este texto, con dos o tres textos de este capítulo. Dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el cercano futuro veremos cumplirse todas estas palabras cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos. El mismo espíritu que movió a los papistas en siglos pasados inducirá a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios.
La iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. La iglesia y el Estado están haciendo los preparativos. Hermano, creamos eso es revelación. Se están haciendo los preparativos. Ahora nosotros tenemos que hacer los preparativos concerniente para enfrentar esa crisis. Es una crisis terrible. Elena de White dijo: dejo caer mi pluma, suelto mi pluma. No se le reveló lo que iba a acontecer, un acontecimiento extraordinario. Es tan extraordinario lo que va a acontecer en el tiempo del fin, que Daniel dice que Miguel se va a levantar. Cuando Daniel dice, el capítulo 12, que Daniel se va a levantar, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Que Cristo personalmente se va a levantar para venir a pelear junto con su pueblo, para luchar junto con su pueblo. Solo no vamos a poder. No vamos. Cristo va a tener que venir a acompañarnos. De la misma manera que cuando los jóvenes hebreos en Babilonia estaban en esa gran crisis, en medio de un decreto de muerte, en medio de una ley condenatoria inminente, Cristo se levantó y fue personalmente y se asoció con Sadrach, Mesach y Abednego para enfrentar el conflicto. Por eso los ángeles, por eso el rey dijo: veo a 4 y echamos 3, porque Miguel personalmente vino a estar con los muchachos ahí en Babilonia. Una crisis extraordinaria. La señora White dice en Joya de los Testimonios, y quiero terminar con esto porque cuando leí este texto, yo le dije al Señor: permítenos no encontrarnos nosotros dentro de este renglón. La venida de Cristo está más cerca que cuando creímos por primera vez. Se acerca el fin de la gran controversia. Los juicios de Dios están sobre la tierra y ustedes lo están viendo. Fuego, inundación, sequía. Hablando en solemne amonestación diciendo: por tanto vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, pero miren lo que dice Elena de White. Pero en nuestras iglesias son muchísimos los que no saben, o los que saben muy poco del verdadero significado de la verdad para este tiempo. Les ruego que no desprecien el cumplimiento de los tiempos, que con tanta claridad indican que el fin está cerca. Oh, cuántos de los que no han procurado su salvación para su alma se lamentarán pronto acerbamente y dirán: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder, ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su corazón o por sus obras: mi Señor se tarda en venir. Hermano, ojalá que el Señor abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, y que nosotros comencemos en serio una búsqueda del Señor. Comencemos en serio una búsqueda sincera de corazón, y que seamos fieles e íntegros, que seamos totalmente transformados por el Espíritu Santo para que nos capacite para la crisis que viene. Ella dice, termina diciendo, y terminamos en esta noche con esto. Miren lo que dice: el Señor va a venir pronto y debemos estar preparados para recibirle en paz. Amén. Resolvamos hacer todo lo que esté en nuestro poder para impartir la luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes sino alegres, y recordar siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición.
Ahora yo quiero enfatizar en esta declaración. Resolvamos hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder impartir luz a los que nos rodean. Yo nací en la iglesia adventista, ya lo he dicho otras veces, y una de las cosas que añoro de mi iglesia es espíritu misionero. ¿Cuánto estamos preocupados para que otros conozcan el Evangelio, conozcan al Señor? ¿Cuánto estamos preocupados por eso? ¿Saben, hermanos? Algo que nos va a preservar a nosotros. Algo que es un antídoto contra la frialdad espiritual, para que no perdamos la fe, el trabajo en favor de otros. Amén. Eso es un antídoto. El que simplemente come y desarrolla obesidad espiritual, se enferma, pierde la visión, pierde la fe, pierde la confianza, pierde la conexión. Yo quiero en esta noche animarle a cada uno de ustedes que nos propongamos llevarle la luz de este evangelio a otros. Amén. Que hagamos esa firme determinación. Es un antídoto, hermana, el predicarle a otro, el llevarle el evangelio a otro es un antídoto. Salgamos de esa rutina espiritual, de agarrar una Biblia, ir a la iglesia a un culto. No sé cuántos cultos hacen aquí, pero en mi país, las iglesias adventistas nuestras ya tienen apenas 2 cultos. No sé si aquí está pasando lo mismo. República Dominicana, la iglesia hacía culto domingo y eso era un lleno. En un miércoles llena la iglesia, era antes. Viernes y sábado. Ahora en República Dominicana solamente hay cultos viernes y sábado. Y la mayoría de los hermanos llegan el sábado a las 11. La mayoría. Es una vida cristiana. Es una vida cristiana. Y cuando llegan de la iglesia, los más conservadores se acuestan a dormir. Los menos conservadores se ponen a ver televisión. Los menos conservadores. ¿Qué estamos haciendo para llevarle el evangelio a otros? Y permítame decirle, y quiero decir esto con mucha solemnidad, no hay excusa para yo no llevarle el evangelio a otro. La excusa de yo no predicarle a otro se debe a que yo no creo lo que creo, a que yo no tengo pasión por lo que creo, a que yo realmente no entiendo la solemnidad de la hora. Por eso, si entendiera la solemnidad de la hora, por lo menos dijera: Señor, permíteme diario afectar a alguien con el evangelio, aunque sea dándole una literatura. Una literatura, orando con alguien. ¿A cuántas personas usted le ha dicho: Señor, señora, joven, le gustaría que yo ore con usted? Y le he dicho que no. A mí nunca me han negado ese pedido. Nunca me han negado ese pedido. Si señora quiere que ore por usted por si tiene algún problema, ¿saben que eso es obra misionera? ¿Saben que eso es impactar un corazón? Hermano, permitámosle al Señor que nos ayude a entender que el drama todo está. Mardoqueo está activo. El edicto está activo.
La fecha está activo, el mes está destinado, todo está listo. Pero el pueblo de Dios tiene que hacer un trabajo antes de Cristo venir, en su vida y en favor de la humanidad. Tenemos que hacer un trabajo, hermano. Tenemos que hacer un trabajo. En nuestra esfera tenemos que hacer algo. Satanás sabe que estamos casi al salir de este mundo y él va a tratar de impedirlo. Él va a tratar de impedirlo. Yo quisiera que al volver a nuestras casas, a nuestros diferentes países, lugares, vecindad, digamos, Señor, pidámosle al Señor que nos ayude a hablarle a otros del Evangelio. Que nos ayude. Hermano, es triste. Es triste. Antes de salir para acá, 2 días antes de salir para acá, terminamos la última campaña evangelística que dimos allá en República Dominicana. Nosotros acostumbramos a dejar 3 misioneros, 4, 5, 6 misioneros donde vamos, dependiendo del lugar. Y como yo pensaba que la campaña la dimos al lado de la Universidad Adventista Dominicana, la UNAC, la Universidad Adventista Dominicana, y dije, no, aquí no nos preocupemos mucho, que aquí hay demasiada influencia de los teólogos. Es un pueblito pequeño donde vivimos, allá al lado de la Universidad Adventista. Un pueblito pequeñito, tiene como 6 iglesias grandísimas, así las adventistas nos chocamos. Y en la reunión del grupo misionero que estamos trabajando, dando campaña evangelística y obra médico-misionera en diferentes partes del país, nos reunimos y dijimos, no, aquí solamente vamos a dejar 3 misioneros y van a sobrar. Estando aquí en Estados Unidos lo llamo, ¿cómo va el trabajo? Porque tienen que entregar un reporte diario del trabajo que están haciendo. Me dijeron, bueno, bendecidos estamos. Tenemos 60 estudios bíblicos diarios, pero lo estamos dando solo, ni un miembro de la iglesia me está acompañando. Y vamos a la iglesia y le decimos, ayúdennos a dar estudios bíblicos. Y estamos haciendo grupos pequeños y dando terapia a los pacientes. Allá uno con cáncer y ahora llama uno con diabetes y estamos haciéndole esto. Y llama uno con llaga y otro que tiene problemas en la espalda, otro que tiene escoliosis. Y eso es terapia desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, después a las 3 de la tarde otra vez para la calle hasta las 9 de la noche. A veces lo llamaba a las 9 de la noche, o sea, estamos todavía aquí orando con alguien. Y me dice, pero estamos solos, vamos a la iglesia y decimos, ayúdenme hermano a dar estudio bíblico. Terminó la campaña, terminó el tiempo de ellos de trabajo ahí. Hace como 3 días lo llamé y me dijeron, ¿cómo le fue? Excelente. Fue una bendición. La gente está animada, la gente está contenta visitando la iglesia. Pero ningún hermano nunca lo vimos. Ni un hermano en la iglesia, ni un hermano. Ni un hermano. ¿Triste esto? Para mí esto es triste. ¿Saben por qué para mí esto es triste, hermano? Porque ustedes, si son adventistas, yo si soy adventista, el mundo no tiene más esperanza. La última esperanza, la única esperanza para el pueblo, para el mundo, es la iglesia adventista del 7º día. Si ustedes se consideran adventistas, muchachos, si ustedes se consideran adventistas, si somos adventistas, creamos esto. Estamos casi al ser liberados y Satanás está trabajando para dar un decreto para destruir este pueblo, que es diferente, que sus leyes es diferente, que sus costumbres diferentes, que su modo de beber, de tomar, de vestir, de comer, de hablar es diferente. Tenemos una gran responsabilidad, hermana mía, una solemne responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con las almas? ¿Qué vamos a hacer con el mundo? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero animar a los muchachos y a los hermanos que aceptaron el llamado que el pastor Daniel hizo hace un ratito, a que no nos enfriemos. Amén.
hay un campo de labor hermoso en el mundo. Hay un campo de labor hermoso. Hermoso, hermoso, un campo de labor. Las almas están esperando. Y es el antídoto del Señor para nosotros. Para preservarnos a nosotros. Algunos piensan que cuando vamos a ayudar a alguien, vamos a hablar del evangelio a alguien, nos estamos beneficiando nosotros. No es la persona, es nosotros lo que nos estamos beneficiando. Hola hermanos, que nosotros, el Señor pueda contar con lo que estamos acá. Y nuestras esferas vamos a ser centro de influencia. Hablando con la hermana Socorro, ella usó una palabra que la quiero usar. Mi hermana hablando con ella, usó la palabra, ella me dijo, no hay excusa para hacer lo que Dios dice que hay que hacer. No hay excusa. El Señor cuenta con nosotros. El Señor cuenta con nosotros. ¿Qué vamos a hacer antes que se dicte la ley dominical? ¿Qué vamos a hacer? Y yo no diría, hermano, que se dicte. Yo tengo problemas con eso. Para mí la ley dominical está dictada. Para mí todo está arreglado. Lo que pasa es que Dios está esperando y Él está frenando. No sé qué es lo que está frenando. ¿Se acuerdan la visión? ¿Se acuerdan la visión de Elena de White? Cuando los ángeles se iban a retirar de los vientos y vino un ángel poderoso y le dijo, no, todavía, mi pueblo no está preparado. ¿Han leído la visión? Los ángeles están deseosos por soltar esto. Y el Señor intercediendo, no, todavía un momentito, denle chance a la iglesia de Panorama, a la iglesia de allá, a la iglesia, a los adventistas de aquí, denle una oportunidad, un momento todavía. Señor, dale un chancecito. El momento es solemne. Momento solemne. Si nosotros no sentimos eso, pidamos al Señor que nos lo regale. Y Él nos lo va a regalar. Deseo de salvarnos y deseo de ayudar a salvar a otros. Que Dios le bendiga abundantemente, que su paz esté en nuestros corazones en esta noche. Amén.